Hola amigos, placer en saludarlos. Les doy la bienvenida a Épocas del Mundo. El fascinante mundo de las motos, desde sus inicios, siempre ha creado infinidad de marcas y modelos cada vez más veloces y tecnológicamente perfectos. Hoy continuamos con la historia de sus orígenes en uno de los continentes donde se desarrollaron las grandes máquinas y me refiero más concretamente a Europa. Lo dejo con el informe y luego seguimos con el tema. Adelante, señor director. Un domingo de abril de 1818 fue presentada por primera vez en los Jardines de Luxemburgo de París una Laraysiana, es decir, una bicicleta provista de caldera de vapor. Poco más se sabe del artilugio en cuestión, del que solo ha llegado a nosotros un dibujo. Más tarde, en el año 1855, Henry Hildebrand colocó un motor de vapor a un velocípedo, resultando un aparato verdaderamente singular y de grotesco aspecto. La primera motocicleta a vapor fue desarrollada en París por un hombre llamado Pierre Michaud, propietario de la primera empresa de construcción de bicicletas a pedales en masa, el llamado velocípedo, con una gran rueda y sin cadena que fuera el precursor de la bicicleta. En 1867, Michaud decide incorporar a uno de estos velocípedos un motor a vapor, lo que significó el nacimiento de la primera motocicleta de la historia. La estructura estaba formada por un solo cilindro de 62 kilos, calentado por alcohol y capaz de alcanzar una velocidad máxima de hasta 14 km por hora, impensable en aquellos tiempos, con una potencia aproximada de un caballo. No tenía frenos y su funcionamiento terminaba cuando se agotaba el vapor de agua. Para volverlo a poner en funcionamiento era necesario rellenar el tanque y esperar que se volviera a calentar. Las primeras motos eran meros juguetes, prototipos sin ninguna viabilidad comercial. Muchos consideramos que la primera moto de la historia fue la de Gottlieb Daimler, que usó un nuevo motor inventado por Nicolás Augusto Otto en 1876. Daimler era empleado de Otto y logró llevar a la serie las ideas de su patrón, dejando atrás los anteriores ensayos con motores de vapor y estructuras voluminosas de madera. Está considerada como la primera moto de la historia, aunque hubo algunos inventos anteriores con motores a vapor. La denominó Reitwagen, algo así como vehículo montable, y fue la primera en estar propulsada por un motor de combustión interna alimentado por gasolina. La original se quemó en el incendio de la fábrica Daimler en 1903, pero existen varias réplicas. La Hildebrand y Böhm-Müller fue la primera moto de la historia que se fabricó en serie. Los dos ingenieros tenían mucha experiencia con motores a vapor antes de asociarse para fabricar su primer motor de combustión interna, siguiendo la senda que marcó casi 10 años antes Daimler. Su motor de 2 cilindros y 2,5 caballos de fuerza lograban alcanzar los 45 km por hora. Llegaron a producirse hasta 2.000 unidades. La primera moto de venta masiva la pusieron en el mercado sus inventores, los hermanos franceses de origen ruso Eugène y Michel Werner, en 1896. Tenían 2 caballos de potencia y pesaban 30 kilos. Con esa moto se consiguió cubrir la distancia de 130 kilómetros en 3 horas y 10 minutos en la prueba internacional de 1899 en La Rochelle. Fue una moto muy popular de la que se vendieron miles de unidades. En 1902 se inventó la scooter, también conocida como autosillón, por el francés Georges Gautier. La scooter es una moto provista de un salpicadero de protección, tuvo una gran popularidad sobre todo entre los jóvenes. Incorpora 2 ruedas de poco diámetro y un cuadro abierto que le permite al conductor estar sentado en vez de estar a horcajadas. También tiene una carrocería que protege todos los mecanismos y ofrece algún pequeño espacio de almacenaje de objetos pequeños y de una rueda de recambio. Son vehículos urbanos, aunque también se puede hacer viajes largos. Lo que destaca de este tipo de motos es la comodidad del manejo y la facilidad de conducción y no el desarrollo de grandes velocidades. En 1910 apareció el sidecar, un carro con una rueda lateral que se une a un lado de la motocicleta. Consta de un bastidor de una sola rueda y de una carrocería que protege al pasajero. La motocicleta que lo arrastra se convierte en un vehículo de 3 ruedas y su conducción se controla mediante el giro del manillar al no poder ejecutarse la basculación. También en la vieja Europa se comenzaron a popularizar los motores de 2 cilindros en B, como la Peugeot Paris-Nice de 1914. Una moto ligera con motor de 333 centímetros cúbicos en B a 45 grados. La moto lograba alcanzar los 60 km por hora y contaba con una rudimentaria horquilla delantera que hacía de suspensión. La Paris-Nice tuvo un bastante éxito y se fabricó entre los años 1913 y 1915 con cerca de 5.000 motos producidas.
De Alemania llegó este modelo que rompía con el resto gracias a un motor rotativo de 5 cilindros montados en la rueda delantera. La cilindrada de esta moto era de 640 centímetros cúbicos, con una velocidad máxima de 85 km por hora, sin necesidad de embrague ni de transmisión. La moto fue muy competitiva y logró ganar una carrera del Campeonato de Alemania. En total se fabricaron 2.000 unidades de la Megola Sport. BMW fabricó su primera moto basándose en la experiencia acumulada en la Primera Guerra Mundial. Max Frisch fue el ingeniero que se encargó de hacer la primera moto BMW y solucionó uno de los principales problemas que tenían los motores en B, que era la refrigeración del cilindro posterior. Creó el primer boxer de la historia y con él la seña de identidad de las BMW hasta nuestros días. Los años duros de las entreguerras dieron algunas claves técnicas de la evolución de las motos. En Checoslovaquia se fabricó la Bomberland 598, una moto enorme, su distancia entre ejes era de 3,2 metros que permitía llevar hasta 4 personas. El motor de un cilindro de 598 centímetros cúbicos, una potencia máxima de 16 caballos, con un par excepcional gracias a la enorme carrera de su pistón. La Bomberland fue diseñada también para la guerra y por ello tenía varios depósitos de combustible en la parte trasera. De esta moto se fabricaron 3.000 unidades. Como era de esperar, desde Reino Unido también se hicieron sus contribuciones a nuestra historia. La Ariel Score 4 fue una de las motos más populares con un motor de 4 cilindros que no era más ni menos que 2 bicilíndricos unidos a modo de cuadrado. La idea fue del ingeniero Edward Turner, que buscó un motor muy equilibrado que primero ofreció a BSA, que lo rechazó y luego se lo quedó Ariel. Inicialmente fue de 500 centímetros cúbicos, pero fue evolucionando hasta cilindradas más altas y 42 caballos de fuerza de potencia que propulsaban la Score 4 hasta los 160 km por hora en 1954. Ariel inventó el concepto de la moto más rutera. Realmente asombrosos estos modelos de las primeras motos que se diseñaron y fabricaron en Europa y que con los años cobraron notoriedad en todo el mundo. Seguiremos con este tema y otros de interés en los próximos programas de Épocas del Mundo, que se despide hasta un nuevo encuentro. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por ver este video. Si estás interesado en nuestros contenidos, participa con tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para más historias interesantes y sus protagonistas.